La Fundación celebra, en una secuencia que lleva ya varios meses en curso, la celebración de su 10º aniversario, y lo hace con un intenso, acaba de decir, programa de actividades que incluyen tanto encuentros con personalidades y figuras de mucha relevancia social, como con una oferta vibrante de conciertos, talleres y exposiciones inmersivas que han ido itinerando por las 8 provincias andaluzas a través de un espacio interactivo habilitado para la ocasión y que hoy en concreto hemos podido inaugurar en la Glorieta Naurantes, justamente con presencia del alcalde y de Hernán, a quienes doy la bienvenida. Durante esos 10 años la Fundación Unicaja y la comunidad autónoma andaluza han caminado a paso parejo en una vocación de progreso y de avance y han ido sentando los cimientos que, digamos, intentan construir un futuro común basado en la igualdad, en la colaboración, en la cooperación y en la progresiva mejora del bienestar de los ciudadanos. En consonancia con ese avance, hemos querido también significar este momento, este aniversario, sumando a nuestra programación el lanzamiento de 2 nuevas convocatorias extraordinarias que se han dotado con una amplia participación económica y que han sido ya también difundidas en nuestros canales de comunicación. En este marco conmemorativo, pero también de análisis y de reflexión activa sobre nuestro presente, la Fundación tiene hoy justamente el placer de acoger la conferencia inaugural de Hernán Cortés en el programa, pintor gaditano, como sabéis, que tiene una nombradilla como poco merecida y que además va a tener la fortuna de estar presentado por un presentador, en este caso de excepción, como Bruno García, alcalde de la ciudad, ¿no? Quiero darles a ambos, como digo, la bienvenida y agradecerles su presencia aquí hoy. Os invito muy cordialmente a disfrutar de este encuentro, el encuentro de esta tarde con Hernán, pero también de la secuencia de actividades que tendrá lugar desde hoy mismo hasta el próximo 22 de enero en la Glorieta Naurantes y a disfrutar con nosotros también de la amplitud, como digo, y la pluralidad de estas propuestas, ¿no? Nos alegrará muchísimo recibiros allí y en adelante ojalá que todos los encuentros que tengamos en el futuro sean para celebrar la comunidad que hoy se reúne aquí. Muchas gracias a todos por la compañía y os dejo ya con los protagonistas. Alcalde, cuando quieras. Ahora sí, repito, querido Hernán, querido Javier, muchísimas gracias de corazón por esta invitación, por este regalo que me hacéis al poder presentar a un enorme, a un grandísimo, a un inmenso referente de la cultura de la ciudad de Cádiz, y tengo la suerte de poder decir que me considero amigo suyo y le agradezco muchísimo que me haya elegido para hacer esta presentación, que no la hago solo, como veis, te acompaña buena parte de la ciudad, representados, por ejemplo, por diputado nacional Ignacio Romaní y por Teófila Martínez, presidente de la Diputación, presidente de la Autoridad Portuaria y alcaldesa también de esta ciudad, nuestra teniente alcalde de Cultura, Maite González, por supuesto todo Unicaja, ¿no? Un equipo de Unicaja, medios de comunicación, Diario de Cádiz, La Voz de Cádiz, he visto también a la Liga Cádiz, bueno, hay distintas... Y luego muchos representantes también de la cultura de la ciudad, ¿no? Y en general, amigos y amigas que te admiran directamente, hay que decirlo así, que te admiran y mucho y te admiran bien, absolutamente merecido. Y en este contexto, pues bueno, quiero dar las gracias a la Fundación Unicaja, ¿no? por este evento de hoy, pero especialmente por el trabajo que lleva haciendo estos 10 años desde la Fundación, y el trabajo que ya empezó en el 1884 con la fundación de la Caja de Ahorros de Cádiz, y que bueno, pues perdura además generando, como ha dicho Javier, generando progreso a través de la inversión en deporte, en lo social y también, muy importante, en la cultura, que es lo que hoy nos trae aquí. Así que primero quiero dar las gracias, como digo, a la Fundación por su trabajo, por lo hecho, por lo que hace, y estoy convencido por lo que va a hacer en el futuro. Así que muchísimas gracias a todos de Unicaja. Y además, ya saben que nuestro objetivo como ciudad es que esta ciudad esté unida de manera muy potente y esté, digamos, fuerte, unos lazos muy potentes con la cultura, y por eso encontrar aliados como la Fundación de Unicaja en
en el crear o hacer de la actividad, o reforzar, diría yo, más que otra cosa, reforzar nuestro concepto cultural siempre es bueno, así que muchísimas gracias, Unicaja. Y en este contexto me han pedido a mí, en este caso, pues que presente a Hernán. Y además, Unicaja, además, la Fundación Unicaja siempre lo ha hecho también poniendo el foco en los autores nuevos. De hecho, ya lo hizo hace 45 años, en una exposición. 47. 47 ya. Pues tú, por favor, corrígeme, porque voy a dar algún dato y es importante que me corrijas, porque los datos hay que darlos bien. Pero qué curioso, que me ha tocado presentar a una persona que su primera exposición lo hizo hace 47 años en esta casa, que me han dado el dato que además creo que se vendió todo. Absolutamente todo, creo que pasaría exactamente lo mismo ahora y bueno, lo hizo en este caso con Hernán. Me ha propuesto la Fundación que un reto complicado, y es que haga un retrato de palabras, en este caso, al que está considerado el mejor retratista español de la actualidad. No es fácil, pero lo voy a intentar, Una de las máximas de Hernán es que sin distanciamiento no hay retrato. Es decir, que hay que dejar de lado las filias y las fobias a la hora de retratar a una persona. Sin embargo, permítame, querido Hernán, que yo no vaya a cumplir tu premisa, porque es difícil tomar distancia cuando, como sabes, te tengo como una persona muy cercana. Ya sabes que lo personal te admiro y para mí, desde luego, es un privilegio estar aquí. Una vez que vamos a intentar hacerlo así un poco. Teófila Martínez, ya hace mucho tiempo, me dijo: Bruno, probablemente lo más importante o lo que uno se lleva, sobre todo de la política, es el poder conocer a personas extraordinarias que en una vida de trabajo que tenía antes, yo era un bancario, pues no hubiera podido tener. Desde luego, para mí es un privilegio por haberte conocido, por haber conversado contigo, y entre otros privilegios que tengo, pero sin duda, el conocerte, desde luego lo es. Así que yo no voy a poder tener esa distancia, así que permítanme si cometo algún error. A Hernán se le define en muchas ocasiones como el pintor del alma. Para llegar a ello, antes de iniciar cualquier retrato, realiza una labor ardua para conocer a la persona, trayectoria, sus inquietudes y también sus gestos y sus rasgos. Así que voy a tratar de seguir su técnica y vamos a iniciar este retrato. Hernán es un gaditano que nace en el seno de una familia con un padre médico y en un hogar donde hay muchas inquietudes culturales. De hecho, su madre le regala una paleta de pintura cuando tenía 7 años. Esta mañana me ha dicho 6, y eso desató su pasión. Su destino, que en principio, en origen, iba destinado a la medicina, pues cambia, porque bueno, lo llevaba muy dentro, y aunque lo inició, fue también el extraordinario escritor Dámaso Alonso, buen amigo de su padre, quien le animó a su padre y su familia a que le abriera ese camino, que de alguna manera le ofreciera ese camino, porque me lo ha dicho esta mañana, pero yo ya lo tenía escrito. Es curioso, porque me lo ha dicho esta mañana, y es con esa frase, ¿no?, que le dice a tu padre, a tu madre, se va a ganar mejor la vida siendo un buen pintor que un médico discreto. Que a lo mejor también lo hubieras hecho fantástico, pero bueno. También podías haber sido músico, tenías ahí bastante inquietud, ¿no? Y otra de sus pasiones, heredada de su madre, pero finalmente ganó la pintura, y con la perspectiva del tiempo es evidente que tomó la decisión adecuada. Dámaso Alonso, autor de las obras de calado como Hijos de la Ira, era uno de los principales representantes de la generación del 27, personajes que estuvieron muy presentes también en sus primeros retratos. El pincel de este pintor del alma salieron retratados de este pincel el propio Dámaso Alonso, antecitado Jorge Guillén y por supuesto nuestro Rafael Alberti. Ese inicio de carrera llegó tras estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Sevilla y completar su formación artística en la Escuela Superior de San Fernando en Madrid.
Es académico de número de la Real Academia de las Bellas Artes de Cádiz, de la de San Fernando, la de las Bellas Artes de San Fernando y la de Hispanoamérica, y también pertenece al Real Patronato del Museo del Prado desde del 2013. Hernán, en este caso, hay que decirlo muy claro, muy alto y muy rotundo. Hernán ha sido profeta en su tierra, es profeta en su tierra, ya que cuenta con la medalla de oro de la provincia y en el año 2015 fue nombrado hijo predilecto de su ciudad. Tras el trabajo previo de poner sobre la mesa algo de información, voy a tratar de pintar con palabras la personalidad de Hernán Cortés. Y para eso voy a utilizar sus palabras. El retrato es el género dialogante por excelencia. Te acabas convirtiendo en un especialista en seres humanos. Esa frase de Hernán resume muy bien por qué es considerado uno de los mejores retratistas de este país y por qué es el pintor del alma. Siempre la humanidad presente. A su talento natural de la pintura se le suma que es un observador avanzado del ser humano. Consigue captar la aurea de cada persona que retrata y va más allá de lo que vemos a simple vista. Al observar cualquier retrato de Hernán, vemos que en un rostro vemos más que un rostro o el pliegue de unos cabellos. Él consigue trasladarlo el alma de las personas. Hernán fue un innovador a la hora de hacer estos retratos, consiguiendo un estilo muy personal desde el realismo contemporáneo. Como él mismo dice, en cuanto veo una cara, estoy mirando los rasgos, el ángulo desde donde tiene más personalidad. En este retrato que trato de hacerle hay un elemento clave, y es que Hernán está considerado como el pintor también de la transición, un elemento nuevo. Los personajes más importantes de este país han sido retratados por nuestro querido Hernán, desde los sucesivos reyes a los presidentes del gobierno y demás representantes que el pueblo español durante estas décadas ha elegido. Él mismo lo ha dicho en alguna que otra ocasión. El retrato te permite pintar y conocer protagonistas de la historia reciente de tu país. En el Congreso de los Diputados hay un político muy conocido, sobre todo en la ciudad de Cádiz, porque tiene 7 padres de la Constitución, los 7 padres de la Constitución de 1978, entre los que, por eso es muy conocido, entre los que ellos se encuentra a su gran amigo José Pedro Pérez Llorca, también, como digo, gaditano. Hernán lleva muchos años viviendo en Madrid, pero nunca ha olvidado sus orígenes y su tierra de nacimiento. Y no lo ha olvidado en lo personal, pero tampoco en su obra, donde él mismo ha dicho en muchas ocasiones que su experiencia pictórica fue siempre mirando a la bahía, como referente. Porque la faceta más conocida de Hernán es el retrato, pero también es un gran paisajista, como sabéis, y lo ha demostrado en su extensa carrera artística. Y voy terminando. Pese a sus reconocimientos que recibe, pese a su grandeza como pintor, pese a su obra, que será eterna, porque ya lo es, pese a la importancia de las personas que ha retratado, tiene otra máxima, y es que el arte exige esfuerzo, pero para pintar hay que ser humilde. También incluimos la palabra humilde, uno de sus grandes rasgos. Así que ponemos por aquí una pincelada de humildad, otra de su carácter dialogante, de ser un gran conversador, también otra, cogemos la paleta para incluir su deseo siempre de avanzar en su obra, su perfeccionismo, la cultura, la amistad y sobre todo el humanismo. Y lo que tenemos es a un grande de la ciudad de Cádiz. Muchísimas gracias, Hernán, por tanto. Demasiado para mí. Bueno, dar las gracias a todos ustedes por su presencia, dar las gracias a nuestro alcalde. De hecho, es un lujo que un joven y esperanzador alcalde presente a un viejo pintor. Entonces, me siento muy honrado, desde luego. Y además, me siento me siento totalmente abrumado por esta colección de elogios que yo creo que no merezco. Aunque siempre que oigo a alguien decir que no merece los elogios que le hacen, me acuerdo de la anécdota de Unamuno,
Unamuno va a recibir un premio de manos del rey Alfonso XIII y cuando sube allí a la tribuna a recoger el premio, le dice: gracias, Majestad, por este premio que me entregáis y que tengo tan merecido. Y entonces le dice, claro, el rey Alfonso XIII además era muy simpático, le dice: hombre, caramba, don Miguel, pero si a todas las personas que le he entregado el premio antes que a usted, todos coincidían en que no se lo merecían. Y dice: pues también tenían razón, también tenían razón. Así que dejemos la falsa modestia de lado y bueno, y sigamos con lo nuestro. Tengo que decir también que ha hecho un retrato tan concienzudo nuestro alcalde de mí, que me ha pisado media conferencia. Entonces, porque de buena parte de esos temas iba a hablar yo, pero pese a ello, vamos a seguir con lo que nos ocupa, ¿no? Cuando la Fundación Unicaja me llamó para invitarme a participar en el 10º aniversario de la puesta en marcha de la entidad, no pude negarme, a pesar de que con la edad cada vez soy más renuente a salir de las paredes de mi estudio. Pero la Fundación Unicaja cumple 10 años con una gran labor cultural en Cádiz y en toda Andalucía que hay que reivindicar porque sin duda ha conformado nuestro destino. Este aniversario es una ocasión idónea para celebrar lo conseguido, que ha sido mucho, y sentar las bases de un futuro prometedor. Como todos ustedes saben, la Fundación Unicaja surge de la fusión de las cajas de ahorro de Ronda, Almería, Málaga, Antequera, Jaén y Cádiz. Y van a permitirme que me refiera a esta última, la Caja de Ahorros de Cádiz, mi ciudad. Porque en su sede se inauguró hace la friolera de 47 años, como nos ha recordado nuestro alcalde, mi primera exposición individual de pintura. Constituye para mí, por supuesto, un recuerdo imborrable y me gustaría subrayar hoy, aquí, la incomparable labor cultural que durante tantos años realizaron estas cajas para dar a conocer a jóvenes que, como es mi caso, tratábamos de abrirnos camino. Sobre todo en ciudades pequeñas, como la nuestra, ya que las grandes contaban con galerías de arte y otros espacios expositivos. No necesité más que presentarme con mis obras, entonces paisajes de la bahía y de pueblos como Grazalema, Vejer, Arcos de la Frontera, para que se organizara la muestra, que fue un impulso fundamental para mi futuro. Eran más de una treintena de cuadros y los vendí todos, lo que me permitió vivir durante varios años y consagrarme a la pintura. No solo eso, sino que el primer encargo de retrato que recibí y realicé fue el de José Ramón del Río, entonces presidente de la Caja de Ahorros de Cádiz. Creo que esta labor de las antiguas cajas, continuada por la Fundación Unicaja desde hace una década, deja una estela de grandes logros culturales que nos ha permitido dar a conocer a nuestros artistas y estar al día de las tendencias y corrientes culturales de nuestra época. Es por ello necesario, y no me canso de decirlo, reivindicar hoy esta labor y mostrar por ello nuestro apoyo y agradecimiento. Con el tiempo me decanté hacia el retrato y algunas pinceladas de mis inquietudes en este ámbito quisiera hoy compartir con ustedes. Pero me gustaría empezar con una evocación de la ciudad de Cádiz, donde encontré, como he dicho, la primera oportunidad para abrirme paso en el mundo del arte y cuyos paisajes han conformado mi vocación artística. Conocí sus rincones y la plenitud, muy importante esto, la plenitud de la visión de su bahía, de la bahía de Cádiz, de la mano de mi padre, Antonio Cortés Sabariego, pediatra muy querido y respetado en Cádiz. Era uno de esos médicos a la antigua usanza, de aspecto venerable y muy dado a cruzar unas palabras cordiales con quien se le acercara, lo que era habitual, porque varias generaciones de niños pasaron por sus cuidados. Mientras paseábamos por las calles, los padres se dirigían a él con cariño y respeto y cada vez más eran los propios niños los que le saludaban, convertidos ya en adultos. Tenía un carácter en apariencia extrovertido y optimista y solía disfrutar de la buena conversación, aunque tal vez ocultaba
como buen gaditano, una sensibilidad proclive a la melancolía. Mi padre, que falleció hace 17 años, procedía de un entorno alejado a las humanidades y las ciencias y cursó la carrera de medicina con verdadero esfuerzo personal. Se enorgullecía de ser discípulo de Marañón, de Gregorio Marañón, que dirigió su tesis doctoral, además de acogerlo paternalmente. De él aprendió a interesarse por la condición humana, en el sentido profundo del término, algo solo al alcance de los grandes médicos humanistas que observan a sus semejantes con una honda comprensión. Ávido lector de las obras de don Gregorio, que devoraba, siempre propiciaba un estrecho contacto con los pacientes y me transmitió el interés por la lectura, el arte y el conocimiento. Heredé de mi padre ese amor por la cultura que para él era un fundamento de su profesión y su vida. Cuando crecimos, mi hermano Antonio y yo íbamos para médicos. Por aquellos años, al comienzo de la década de los 70, era preceptiva una prueba para ingresar en la Facultad de Medicina de Cádiz. Aprobé aquel examen y comencé el primer año, pero la pasión por la pintura era ya irrefrenable. Recuerdo a un profesor, que creo que se llamaba Martín Blesa, creo recordar, que sabedor de mi obsesión por la anatomía y la copia de los dibujos de Andrea Vesalio, comprendió que mi vocación seguía otro camino. A ello contribuyó la paleta de pintor que mi madre me había regalado con 6 años y que todavía conservo, y el consejo de algunos buenos amigos de la familia, como Damaso Alonso y Pedro Laín, que sugirieron que yo debía seguir la senda de la pintura. Debo añadir que mi padre comprendió lo inevitable de mi decisión cuando dejé los estudios de medicina para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Debía tener unos 17 años y nunca olvidé a Vesalio ni las enseñanzas de anatomía. Con Vesalio a cuestas y deslumbrado por la experiencia de pintar el paisaje de la bahía, inicié mi carrera. Hoy quiero hablarles del retrato pictórico y dado que es resbaladizo para un pintor teorizar demasiado, quiero valerme de algunas imágenes para ilustrar este breve paseo por el género, siempre desde la experiencia personal. Por ello mostraré imágenes de algunas obras mías, además de otras de pintores consagrados. Así como la charla que voy a dar es leída, porque trato temas que creo que debo escribirlos para poder afinar en ellos, con las imágenes pretendo compensar y conseguir cierta amenidad. Por lo tanto, mostraré imágenes, como digo, de algunas obras mías, además de otras de pintores consagrados. La visión del pintor, al estar imbuida de la praxis, difiere, por ejemplo, de la del historiador, ya que el pintor acostumbra saltar del pasado al presente sin necesidad de manejar un concepto evolutivo de la historia. Puedes sentirte cercano a un gran maestro y a un desconocido artista de una época muy distinta y ver en ambos soluciones para tus problemas. Se trata, en definitiva, de ver la pintura como un fenómeno vivo. Para pintar la figura humana, que ha sido la tendencia principal de mi obra a lo largo de los años, es necesario indagar no solo en lo que vemos en el exterior de nuestro cuerpo, sino también lo que subyace, ese armazón que te muestra lo que permanece cuando el tiempo va debilitando la tersura de nuestros músculos. Sospecho que este entorno cercano a la ciencia me ha propiciado la búsqueda de la claridad en mi pintura y para ello he acudido a menudo a la geometría y la abstracción, al mundo clásico y al retrato del Renacimiento. Las primeras representaciones humanas, las de los asirios, los egipcios, entre otras, por supuesto, nos muestran su figura como parte de una narración. Pero son los griegos, con la gran expansión posterior de Roma, los que priorizan de una vez la representación de lo humano. Es entonces cuando su figura se convierte en canon, el hombre en modelo y ejemplo para sus iguales, y aparece a continuación el retrato con su particularidad. El Renacimiento después lo enriquece a su vez, y los símbolos de la antigüedad clásica se transforman en una referencia
para sus semejantes. Desde que empecé a pintar me dejé atrapar por el retrato. Me gustaba dibujar a mis padres y hermanos en poses desprevenidas, buscando siempre resolver el principal reto que planteaba, el parecido. No se trata solo de captar unos rasgos particulares, sino de responder a dicho reto y buscar los rasgos esenciales del modelo. Poco después, cuando empecé a dibujar en los talleres de Bellas Artes con desnudos al natural, sentí que representar ese cuerpo humano desnudo era un desafío que me atraía profundamente. Era una experiencia artística de primer orden. Empecé a comprender la belleza del orgánico y su relación con la simetría, las perfecciones e imperfecciones físicas y los contrapesos que el cuerpo va creando para mantenerse en equilibrio. Entendí, en definitiva, que buena parte de la belleza física que nos atrae en el otro procede también del artificio desarrollado por el sujeto para armonizar sus formas, a menudo desequilibradas. Con el retrato observé que ese magnetismo de la presencia de un cuerpo humano no desaparece pese a la indumentaria que lo cubre. Pues al fin y al cabo, para dibujar bien a una persona vestida, tienes que conocer sobradamente cómo funciona su anatomía, siendo esta una ley que todo pintor de la figura humana debe contemplar. Aquí tuve muy presente mi experiencia con Vesalio, que adquirí a través de la medicina. Voy a poner unos ejemplos de esto. Obsérvese que en el dibujo preliminar que hace Rafael para las figuras del cuadro, es uno de los cuadros más importantes que pintó Rafael en su vida, que está en el Museo Vaticano. Entonces, para las figuras de la izquierda, que debe ser, ven ustedes, ven cómo están primero dibujados desnudos, y después en el cuadro, sin embargo, él ya los pinta vestidos. Y eso tiene mucho sentido, porque cuando uno conoce la anatomía subyacente, cuando pinta una figura vestida, si a mí se me va a pintar este brazo y esta manga con estas arrugas, el que sabe anatomía elige las arrugas que representan la anatomía o que la facilitan, la traducen, y descarta las que sean contradictorias, porque de no ser así parece que la manga está hueca, que no hay brazo debajo. Y cuando se pinta una figura vestida, tiene uno que representar que debajo hay un cuerpo con toda su musculatura que le da sentido a ese movimiento. Obsérvese, por ejemplo, cómo en este dibujo que hace Ingres para el cuadro de la coronación de Napoleón, quédense con la figura del Papa y ya verán cómo Ingres había hecho ya un dibujo preliminar de una figura desnuda, porque para darle gravitas a la figura sentada, tiene uno que saber cómo funciona ese cuerpo exento de ropa, ¿no? La adaptación de estas leyes de la anatomía humana a la particularidad de cada sujeto, eligiendo los rasgos que lo convierten en algo único e irrepetible, es precisamente lo que lleva a retratarlo. Por ello, puede aspirar a considerarse retrato toda obra con una figura humana como protagonista. Esta reflexión procede de que muchas exposiciones importantes, tanto en el Museo del Prado como en el Museo Thyssen y tal, se han presentado obras como retratos que, a mi entender, no son retratos. Pueden tener elementos retratísticos, eso sí, claro que pueden tenerlo, pero no lo que es un retrato. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta figura de Nonel, que es la exposición del Museo del Prado sobre el retrato español, yo entiendo que esto no es un retrato, en todo caso es un tipo. El hecho de que de los rasgos físicos de esa persona sean de una manera u otra no influye en la calidad de la obra como retrato, puede influir como cuadro. O, por ejemplo, este cuadro de Picasso, bellísimo cuadro de Picasso, que está en el Museo Thyssen, también apareció como un retrato en esa exposición. El hecho de que el arlequín tenga la nariz más larga o más corta poco dice y poco cambia en el cuadro, o el hecho de que la mirada sea de una manera u otra. Pongo ahora un ejemplo escultórico. Esta escultura de Antonio López, excelente escultura,
también estaba en esa exposición en el Museo Thyssen como retrato. El propio Antonio López había reconocido que se había basado en varios personajes. Entonces, el retrato precisamente bebe en la idea de la particularidad, de representar a alguien con su nombre y apellidos, no en hacer una imagen humana. Esto se parece más al canon, a un canon, que a un retrato. En el campo del retrato hay clasificaciones que unas veces son obvias, como retrato individual, de grupo, de familia, de pareja, etc. Otras menos precisas, como retrato elegante, de aparato áulico, de salón, etc. Yo prefiero centrarme, por parecerme el de más interés original, en el retrato individual y de carácter. Es decir, aquel que pretende la representación de un ser humano particular, con su nombre y apellidos y características externas que le diferencian de los demás. El que atiende a esa escenificación que es nuestra apariencia personal y que tanto dice de lo que somos. Pongo el ejemplo de este retrato que yo le hice al violinista Yehudi Menuhin. Pues Menuhin tenía una mirada, ¿cómo diría yo?, que atravesaba, ¿no? Entonces todo el retrato gira alrededor de la mirada y de las peculiaridades, o al menos eso he intentado yo. O en el retrato que hice de Hugh Thomas, el hispanista. Observen que hasta hay un círculo alrededor de la cabeza con el deseo de centrar toda la atención en, digamos, en esa representación que hacía Thomas con su físico y con su apariencia. Bueno, tan british, entre otras cosas, ¿no? O incluso en este retrato de Felipe González, que es el retrato que yo le hice para la Moncloa, para la presidencia de gobierno. O sea, eso no es privativo solamente de los retratos de una cabeza, ¿no?, donde es más fácil llegar a eso, ¿no? También todos los elementos del cuadro y hasta la geometría está en función de la representación del carácter del presidente de gobierno, porque el cuadro iba precisamente para la presidencia del gobierno. Ahora bien, es importante para ello no olvidar que un retrato es siempre un cuadro y que como tal necesita de una buena composición abstracta y una sólida estructura pictórica como base de la representación iconográfica. Pongo este ejemplo del paisaje de Cádiz mío, del puente Carranza, como verán ahora como una composición que en este caso sirve a la representación de una escena de paisaje, imagino que con cierta sensación de placidez o de plenitud, aplicada a un retrato, con sus pequeñas diferencias, adquiere un sentido distinto porque es un ser humano el que lo protagoniza, que es el retrato este de Francisco López, presidente del Banco de Bilbao. En el caso de un retrato, el espectador siempre todos los elementos que ve los lee en clave de representación del carácter del retratado, casi siempre. Entonces es más importante en un retrato saber lo que uno no debe poner nunca que lo que se pone en el fondo, ¿no? Como es sabido, cuando miramos a los demás con el deseo de analizarlos, solemos contar con la supuesta dicotomía que existe entre la apariencia y la realidad más profunda, pues venimos hablando de ello desde siempre. Para abundar en el tema, quiero recordar un par de frases de dos escritores que, a mi entender, dan en la diana de esta dicotomía por su conocimiento de los seres humanos. La primera sentencia es de Paul Valéry y recomienda que no olvidemos nunca que lo más profundo está en la piel. La segunda, de Oscar Wilde, nos recuerda con sugestivo humor, dice Wilde, las personas superficiales son las únicas que no juzgan por las apariencias. El misterio del mundo es lo visible, no lo invisible. Si en lo más profundo los seres humanos actuamos movidos por lo precario de nuestra existencia y construimos nuestras señas de identidad con la arquitectura de la apariencia para ser singulares, para diferenciarnos y a la vez pertenecer al grupo, esta idea general que hace referencia a la identidad, la singularidad y la pertenencia manifestadas en la apariencia, no debemos perderla de vista cuando representamos
a nuestros congéneres. Como supondrá, no estoy defendiendo con ello la lectura superficial de la apariencia y abrazar sin crítica los convencionalismos sociales del momento, sino por el contrario, una visión más atenta a lo que ella nos muestra. Y además no olvidemos que la obligación del retratista es atender y representar tanto lo que el retratado muestra como lo que esconde. Quiero recordar ahora una historia que me contó el profesor Antonio Bonet Correa en mis comienzos y que me gusta repetir. Los que me hayan oído otras veces se la saben ya de memoria. Pero bueno, la historia les puede parecer un poco ingenua, pero más tarde verán por qué la traigo a colación. Un señor se dirige al estudio de un pintor para encargarle el retrato de su fallecido padre, por cuya muerte no encuentra consuelo. Entonces, el pintor le dice, bueno, muéstreme usted unas imágenes suyas para yo poder plantearme si hay elementos para hacer el retrato, ¿no? Y tal. Y le dice, no tengo imágenes, no. Porque había fotografías de él, pero no me daban el recuerdo de su manera de ser, o no me gustaba. Y las destruí, y las perdí, y tal y cual, ¿no? Dice, ¿cómo que usted que yo le haga el retrato? Dice, yo le voy a dar una descripción tan pormenorizada de mi padre que usted va a poder hacer el retrato. No, el pintor le dice, bueno, hombre, escéptico, claro, dice, empiece. Entonces, le hace una descripción del padre tan pormenorizada que el pintor no tiene más remedio, o sea, conmovido ante el amor del hijo al padre, que aceptar el encargo. Dice, bueno, sea lo que Dios quiera. Entonces, él hace el cuadro, llama al comitente para enseñarle el cuadro terminado. El señor llega al estudio del pintor en estado de evidente nerviosismo y tal. Entonces él quita la tela que cubre el cuadro y le enseña el cuadro. Entonces el comitente lo mira por un lado, lo mira por otro, se tira de la barba y tal y cual, hasta que exclama emocionado, padre, ¿cuánto has cambiado en tan poco tiempo? ¿Sabes? Recreo esta historia porque, en mi opinión, muestra con especial ternura dos aspectos que acompañan al retrato desde sus orígenes a nuestros días y que son su fuerza para suplantar la imagen que tenemos de una persona y a su vez también su carácter funerario. Si bien el retrato es el género pictórico donde más se da el reconocimiento entre las personas con su correspondiente representación social y mundana, siempre ha llevado unido a su esencia la plasmación de la imagen del retratado frente al paso del tiempo. Es ilustrativo al respecto que una de las primeras muestras del género que conocemos en nuestra cultura, el retrato romano, tuviera este origen funerario. Sin olvidar, como la imagen que están viendo ustedes, sin olvidar los impresionantes retratos pictóricos del Fayum, que fueron concebidos, según nos recuerda Rafael Argullol, como modelos para la resurrección, o dicho de otro modo, como guías para la eternidad. Estas tablitas se colocaban, el Fayum, estamos hablando del Egipto copto, siglo III, siglo II, siglo III, de nuestra era, y estos retratos se colocaban en los féretros, en la cabecera del féretro. Pocas veces vamos a ver después en la historia de la pintura imágenes más intensas y sobrecogedoras en su sencillez sobre nuestra frágil condición humana y nuestra patética lucha para que la rueda del tiempo no nos engulla. Esta idea de la imagen humana que soporta el paso del tiempo ha impregnado nuestro inconsciente colectivo, de forma que incluso hoy, pese al gran desarrollo de los medios de comunicación, las imágenes plásticas tradicionales, con su carácter estático y silencioso, mantienen su fuerza simbólica cuando queremos recordar a alguien, y más aún si ya no está en este mundo con nosotros. Yo mismo he comprobado esta experiencia en el caso de algunos retratos míos de personas ya fallecidas. Me dicen sus allegados que a medida que pasa el tiempo,
mientras su imagen temporal se desdibuja en la memoria, permanece, en cambio, aquella que los representa pictóricamente. No todos los retratos pueden aspirar a ese honor, puesto que solo los que alcanzan un grado de excelencia sobreviven. Creo que esta es a largo plazo una de las principales responsabilidades del retratista y a donde debe conducir su esfuerzo para aprender a pintar seres humanos contradictorios, con deseo de permanencia. Quiero poner algunos ejemplos sobre esta capacidad de crear unas imágenes más definitivas que otras y, por tanto, más simbólicas, comparando retratos que hicieron de un mismo personaje distintos artistas españoles del siglo pasado. Obsérvese este retrato de Juan Ramón Jiménez, bueno, que salió hasta en los billetes de las pesetas, que hizo Vázquez Díaz de un Juan Ramón Jiménez joven. Bueno, pues a Juan Ramón se le estuvo pintando a lo largo de toda su vida, y una de las pocas imágenes que de verdad se nos ha quedado grabada en la memoria es la que hace Vázquez Díaz. A este señor lo pinta también. ¡Oh! Algo mal hecho. Entra. Aquí está, ya está. Ya. Ah, eso es. El siguiente. Juan Ramón Jiménez lo pinta para la Hispanic Society de Nueva York, Sorolla también, y sin embargo este cuadro para nada no representa la imagen de Juan Ramón. Es un buen cuadro, pero Sorolla era un excelente pintor. Entonces vamos a poner un ejemplo ahora escultórico. Esta imagen que hizo de Unamuno, Vittorio Macho, retrato plástico, en este caso escultórico, también creo que representa maravillosamente el carácter y el símbolo que para nosotros era Miguel de Unamuno. Sin embargo, Miguel de Unamuno también lo pinta Sorolla, también para Estados Unidos. Ah, no, está en el Museo de Bilbao. Y sin embargo, pues no ha pasado. Pues no ha pasado la criba este cuadro, y es un magnífico cuadro, ¿eh? Estamos hablando de un pintor de la talla de Sorolla, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver, ahora tenemos aquí a Ortega y Gasset, también pintado por Sorolla. Ustedes pensarán que le tengo manía a Sorolla. No es así, ¿eh? Lo admiro muchísimo como pintor, pero no como retratista. A él el problema humano no le interesaba tanto como le podía interesar el problema plástico, el problema pictórico, la luz. Cuando pinta al niño y pinta esas escenas del Mediterráneo, es un pintor incomparable, ¿no? Con una que yo he pintado en la orilla del mar, ¿eh? Como él, aquí en Cádiz, y eso es muy difícil de hacer, ¿eh? Entonces, sí, ahí es magnífico, pero no, en el retrato él no tenía la capacidad de distanciamiento para levantar actas de otro ser humano sin pasarse, me atrevería a decir. Mire, por ejemplo, vamos a ver cómo Zuloaga sí pinta a Ortega y Gasset con mucha más precisión. Esto sí representa a un escritor como T.S., el anterior podía ser un atildado vendedor de libros, ¿no? ¿Va? Que tiene, sin embargo, aquí representa a un señor que cuidadoso con la indumentaria y tal y cual y eso, pero también representa otros aspectos que atribuimos, aspectos claros que atribuimos a los escritores, ¿no? Bueno, ya esto es otra cosa. Creo que para indagar en la complejidad de lo humano y conducir lo pictórico en esa dirección es bueno tener una actitud que permita armonizar la personalidad del pintor con la del modelo, acercarse con mesura y en la medida de lo posible, y esto me parece muy importante, retratar sin autorretratarse. La medida de lo posible, porque todo pintor también se autorretrata en un cuadro, ¿no? Es decir, se trata de concebir una obra a partir de una persona, con sus rasgos físicos, sus atributos y su presencia en el espacio, pues su peculiar manera de entrar en escena nos dice mucho de un sujeto. Captarla es, en mi opinión, otra tarea importante del pintor. Quisiera mostrar algunos ejemplos de cómo he intentado resolver este problema en mis cuadros. Por ejemplo, en el cuadro que hice yo, uno de mis mejores retratos, el de Damaso Alonso para la Real Academia Española.
o también para la RAE de Pedro Laín. O sea, Pedro Laín era un conferenciante imponente, tenía una voz preciosa, hablaba como Los Ángeles, pero a su vez tenía una actitud muy púdica, una manera de entrar en lo que yo llamo entrar en escena siempre muy medida, es casi propio de un hombre, de un escritor, de un filósofo, de un hombre que está atravesado por dudas y de un hombre que no siente necesidad de entrar invadiendo el terreno al otro. O, por ejemplo, en el retrato mío reciente de la escritora Almudena Arteaga, duquesa de Infantado. Observe con la gracia que esta señora ocupa el espacio y capta tu atención. Y comparamos con este retrato que hice yo de Javier Pérez Royo, personal, que le tengo simpatía personal y mucha, pero vamos, la manera de representarse a Javier Pérez Royo representa más a una persona que invade el espacio ajeno, sencillamente. Entonces, todo eso dice mucho de cómo puede decir mucho del carácter del retratado, ¿no? Está muy extendida una idea equivocada que presupone que la práctica del retrato lleva al pintor a una situación de menor libertad artística que la dedicación a otras disciplinas plásticas. Se cree también que la coacción de la opinión del modelo, cuando encarga la obra, supone un obstáculo que le resta creatividad a la hora de realizarla. En mi opinión, nada está más lejos de la realidad, pues la idea de libertad creadora surge en nuestra cultura como la capacidad de superar con ingenio unos límites impuestos. Si no hay límite, no hay libertad. Los otros hacen lo que uno le da la gana. Estos límites, de manera más o menos explícita, están presentes en cualquier actividad artística de cierta entidad que precise del acuerdo humano. Otra cosa es que el pintor, ante estos desafíos, no sepa preservar su independencia artística, pero eso le ocurriría con cualquier tipo de pintura. Y con respecto a mi experiencia personal, la idea de libertad artística ha cuajado tanto en la sociedad que la mayoría de los retratados tiene un escrupuloso respeto por la visión del pintor y no se atreven casi a dar su opinión. Para un pintor experimentado no existe en el fondo diferencia entre los cuadros de encargo y los que no lo son. Unas veces las peculiaridades del encargo te llevan a soluciones novedosas, mientras que si eliges al modelo, puedes repetirte a ti mismo. Otras veces al revés, nunca se sabe. La diferencia entre obra pintada por gusto o por encargo, artísticamente, está fuera de lugar. Pues cualquier pintura, de una manera u otra, responde a unas demandas que condicionan la mente del pintor y le obligan a resolverla de manera creativa. Para ello, la clave consiste en que la solución final anuncie que ha sido hecha con verdadero gusto. O sea, no por gusto, sino con verdadero gusto. Esa es la clave. Eso sí que se nota en un cuadro. De lo dicho anteriormente, se deduce que la solución al problema depende más de la personalidad e inteligencia del pintor para llevar al terreno artístico una demanda social y cultural que de disponer de una patente de corso para hacer lo que quiera. Puede haber diferencias de forma entre cuadros oficiales con respecto a otros de carácter más privado que cultivan, en cierta medida, más cordialidad. Puede haber más calidad en unos que en otros, dependiendo más de la suerte y de la buena asistencia de las musas que del origen del encargo. Cada vez se da menos que las instituciones o los particulares, cuando encargan una obra, pretendan imponer soluciones convencionales en lugar de otras más atrevidas. Pero en caso de que así fuera, si el pintor defiende su independencia artística y se esfuerza en la búsqueda de la calidad pictórica, normalmente la resistencia desaparece. Voy a poner dos ejemplos. Este retrato es de don Nicolás Cabrera, que fue hijo del gran físico don Blas Cabrera, que fue uno de los primeros catedráticos importantes que trajo la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces me lo encargaron para el decanato
y yo con la documentación, había fallecido este señor, con la documentación que tenía, pensé que lo mejor era hacer un dibujo de estas características que creo que explicaba bien el carácter, incluso la formación neoyorquina que había tenido este señor. Nadie me dijo ni pío. Él me había encargado un cuadro, yo presenté un dibujo y dijeron, sí, don Nicolás, estupendo, don Nicolás Cabrera, y lo pusieron al lado del de Severo Ochoa. O sea, nadie me dijo, esto no es un cuadro, esto no es un óleo, esto es un dibujo. Nadie. O pongo otro ejemplo, el retrato que hice de Matías Cortés. Matías Cortés, amigo mío, cuando yo le hice el retrato, se limitó, bueno, cuando yo le hice, él siguió el proceso, pero cuando lo vio así terminado, se limitó a parafrasear al Papa Inocencio y me dijo, Hernán, troppo vero. O sea que todo eso es una mitología que está fundada también en casos reales como este que vamos a ver ahora. Hay ejemplos más importantes y dramáticos que el de mi obra, como es el caso del retrato de Winston Churchill, que la Cámara de los Lores encargó a Graham Sutherland en 1954 y que no tuvo un final feliz. Como es sabido, este cuadro se lo mandó destruir el propio Churchill. El regalo que le hizo la Cámara de los Lores por su aportación a la nación inglesa, al Reino Unido. Lo que no se sabe, los historiadores no han podido aclarar si fue él el que mandó, él que era pintor, y pintaba, era pintor, era aficionado a la pintura, pero pintaba con gracia. Yo he visto cuadros del Bolitos, y bueno, y bien pintados. O fue su viuda. Muchos dicen, tal vez para exculparlo a él, que la viuda, en el momento que expira Churchill, le dijo, quemen el cuadro, para que no fuera la imagen que quedara de él en la Cámara de los Lores. Hoy, sin embargo, no hubiera ocurrido lo mismo. La tendencia va incluso en dirección contraria. Por ejemplo, los retratos de la fallecida reina Isabel de Inglaterra. Cito estos ejemplos ingleses porque el país que conserva todavía una actividad retratística importante y que forma parte de la vida cultural del país es Inglaterra. En general, los países cercanos a la meritocracia, Holanda también y Estados Unidos, son los países que tienen un mayor desarrollo en el campo del retrato de este tipo, institucional. Los retratos de la fallecida reina Isabel de Inglaterra que más notoriedad consiguieron hasta para la crítica especializada son los que las representan de forma poco agraciada, incluso caricaturesca. Este cuadro, no sé si lo recordaréis, fue muy publicado, es un pintor excelente, como es Lucian Freud. Estuvo rodeado de toda una campaña publicitaria. Freud recordó y comentó que la reina la había posado en 80 sesiones. 80, le sobraron 78, desde luego. Pero este cuadro, a mi entender, la fama, no el pintor es bueno, la fama de este cuadro se debe en buena medida a que es una representación caricaturesca y hasta relativamente esperpéntica de un personaje como la reina de Inglaterra, no a la verdadera calidad de la obra, porque a mí esto me recuerda a la pintura que se hacía en Artes y Oficios cuando los pintores empezaban, y entonces pintaban así con pegotes, así como muy valentorros y tal, pero sin profundizar en lo que estaban pintando. Voy a poner otro ejemplo de otro retrato, compárese con este retrato también de Lucian Freud. Esto sí es un buen retrato. Hombre, es un viaje un poquito paranoico de un ser humano hacia otro, ¿no? Pero esto sí es un buen retrato, estamos hablando de un magnífico pintor. Pues por eso destaco que la obra que más publicidad se le da no es precisamente la de más categoría y la que más le dignifica como pintor, ¿no? Este es un compañero suyo pintor, John Minton. Vemos como poco a poco se invierten los papeles y de la sumisión del pintor al modelo pasamos a la sumisión del modelo al pintor. Desde comienzos del siglo XX se ha valorado tanto la caricatura, que nos parece de mejor calidad artística la deformación cruel de los rasgos del retratado, sobre todo si es importante y famoso, claro,
que el intento de mostrarlo de manera distanciada y respetuosa. ¿Por qué aceptamos acríticamente una representación negativa del sujeto y nos parece profunda, aunque no siempre lo sea? ¿Por qué vemos las cosas así? No tengo una respuesta, aunque se me ocurren algunos esbozos de respuestas parciales. Además de la inflación de especulaciones formales del arte desde las vanguardias del pasado siglo y de la imagen romántica del artista que se enfrenta a lo establecido, está el marcado pesimismo que con respecto a lo humano generó una época tan rica en guerras devastadoras. En el siglo de la técnica, la crueldad humana llegó a límites insospechados de brutalidad y por ello el humanismo padeció serios reveses. Ya en la pintura de George Grosz y de Otto Dix, por poner solo dos ejemplos, vemos el reflejo de esta visión caricaturesca del ser humano que se instaló en la cultura europea después del horror de la Primera Gran Guerra. Este es el retrato que hace Grosz de Max Hermann Neis, un escritor alemán. A mí el cuadro me pasa atractivo, además yo conozco el cuadro, el original es un cuadro atractivo, pero obsérvese cómo la caricatura ya campea a sus anchas en el cuadro. Obsérvese este cuadro que hace Otto Dix, y en él nos recuerda que entramos en el mundo precisamente llorando. Esta situación se acrecienta con el pesimismo que sobreviene después de la Segunda Guerra Mundial. De la caricatura pasamos al garabato y en muchos casos la imagen humana es desterrada de los cuadros. Sobre todo hablo de las vanguardias, claro. La causa de este destierro no solo estaría en la catástrofe bélica, pero creo que es una razón a tener en cuenta. O sea, no olvidemos que este cuadro que están viendo ustedes, su título es Brigitte Bardot, es el retrato que hace Saura de Brigitte Bardot. Normalmente estas visiones convivieron con otras mucho más conciliadoras en la enorme variedad de tendencias del arte contemporáneo, sin olvidar que fueron los regímenes totalitarios, fascismos y comunismos los que más cultivaron una figuración que ofrecía una imagen humana optimista con fines propagandísticos. Vean, por ejemplo, este cuadro. Bueno, el cuadro es más luminoso, en la diapositiva aparece muy negro, este retrato que hace el excelente pintor ruso Alexander Deineka de Mayakovsky. O bien, este cuadro de Udo Bendel, el pintor predilecto del Führer, de una familia viendo una revista artística. Nos podríamos preguntar, ¿en qué medida contribuyó esta circunstancia al desprestigio que alcanzó entonces el llamado arte figurativo? Más adelante vemos que pintores como Francis Bacon, jalón fundamental de la nueva figuración en el pasado siglo, reflejan a este ser humano profundamente radicalizado en su fragilidad carnal. ¿Estaría representando Bacon esa piel de la que hablaba Valéry como única seña de identidad? Aquí me he pasado algo. Bueno. Después de recorrer brevemente algunos aspectos de la representación humana en la pintura de nuestra época, me surgen varias preguntas. ¿Qué debe hacer un pintor hoy para continuar y actualizar la tradición del retrato pictórico al considerarlo un medio de gran expresividad artística? ¿Cómo abordar la fidelidad al modelo, que es la columna vertebral del retrato, en el marco de la visión escéptica del hombre que hoy predomina? ¿Cómo devolverle al ser humano el protagonismo en el arte que ostenta desde la antigüedad? Pienso que los atributos representativos utilizados antaño para exaltar la individualidad hoy pueden chocar con nuestra sensibilidad social. Nuestro ojo cuenta con la fragilidad humana y, por tanto, al retratar es necesario ver a la persona más allá de su importancia en el escalafón social. No es posible perder de vista al ser humano, demasiado humano, que siempre subyace. Tampoco me parece oportuno que una visión desconfiada de ese ser humano nos lleve a despreciar el reflejo de la singularidad de cada cual y desterrarlo con ello de la pintura. Sería de una
considerable simpleza. Por otra parte, la libertad creativa de que disponemos en nuestra época nos permite conservar el gusto de la tradición pictórica del retrato en distintas culturas, sin repetir modelos caducados y ajenos a nuestra sensibilidad actual. Los nuevos medios de reproducción de imágenes, fotografía, cómic, ilustración, vídeo, cine, aportan un enfoque enriquecedor a la representación figurativa muy útil para la pintura. Yo me he servido de esta renovación del lenguaje para intentar reflejar pictóricamente los cambios acaecidos en la imagen de mis semejantes. Como por ejemplo, en el caso de un rey, este cuadro es un encargo que se me hace precisamente para la sede donde se reunía toda la tripulación que regateaba con el rey Juan Carlos. Y por lo tanto, pinté este cuadro con una imagen que debe mucho a esto que estamos hablando, de la imagen cinematográfica y tal. O bien en un retrato institucional de un rey, como es el caso del retrato de don Felipe, del rey Felipe, que está en el Congreso de los Diputados y que preside la sala de ministros. O, por ejemplo, en el caso de un conocido, un importante financiero, lo más importante de todo el Reino Unido, es Ronald Cohen, el fundador de Apax, coleccionista de pintura contemporánea, sobre todo en abstracción geométrica, y curiosamente un señor con un ojo pictórico, vino a pedirme el retrato porque me decía que él creía que mi manera de pintar es la que mejor encajaba en una colección de abstracción geométrica. Y es verdad que la geometría siempre está subyacente en mi pintura, y le hice este cuadro. O en el caso de un político, el cuadro de Javier Solana, que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Observen igualmente que, puesto que vivimos en una sociedad regida por el marketing, los representantes del poder político, por ejemplo, ya no adoptan las tradicionales actitudes distanciadas y vigorosas propias del mando, sino más bien la campechanía y cordialidad del que nos quiere vender algo y desea parecerse a nosotros, claro. Es más, si se les representase en el cuadro con dichos atributos del pasado, seguramente el espectador lo interpretaría en clave de ironía. O en el caso del retrato de nuestro anterior presidente de gobierno, Mariano Rajoy, que está en la Moncloa, que curiosamente también le pareció tropovero, ¿eh? Es más significativo aún el cambio operado en la imagen de la mujer, y por ello en la manera de pintarla. Obsérvese en este retrato, precioso retrato de Federico de Madrazo, de la condesa de Vilches, cómo se pintaba a la mujer hace un poco más de un siglo. Y sin embargo, por ejemplo, como en este caso vuelvo a cuadros míos, como en el retrato de Frances Lannon, que fue la principal del College Lady Margaret Hall, se les representa hoy, o en el caso de Yolanda Barcina, que fue presidenta de Navarra, alcaldesa de Pamplona y académica de farmacia. Se puede respetar perfectamente la feminidad de esta señora, que es grande, pero tiene una manera de comportarse frente al espectador muy distinta a cómo se hacía en el siglo XIX. O bien en el retrato de Marguerite Yourcenar, de Richard Estes, o por ejemplo, también por ir a otro ejemplo extranjero, en el retrato que hace de sus padres, David Hockney. ¿Quién es el protagonista del cuadro? ¿El padre o la madre? ¿Quién es el que tiene la batuta de la situación? Está clarísimo. Quizá no ha desaparecido la vieja idea del retrato burgués que se colocaba en el salón como signo inequívoco de ascenso en el escalafón social, pero la perspectiva artística que vengo defendiendo no se limita a tal convencionalismo. Desde luego, lo que no ha desaparecido es el gusto por retratarse. En nuestra sociedad globalizada sentimos aún más, aunque de otra manera, la necesidad de singularizarnos. No digamos los selfies que vemos por la calle constantemente. Abundando en esta idea, no encuentro mejor manera de terminar, que ya es hora, que recordando un párrafo que Fernando Savater escribió en el catálogo de una exposición mía. Dice Savater:
A medida que la universalidad se amplía en demandas sociales y en desastres, en demostraciones de poder y en demostraciones de miserias, el interés por la individualidad se vuelve más y más irresistible. También más necesario. Convencidos en secreto de que nuestro nombre es nadie, como el de Ulises, reclamamos ser tratados como personas. Es una muestra de idiotez, si se quiere. O sea, es un lamento de la individualidad. Muchas gracias. Una hora clavada. Mucho es, mucho es. Bueno, quiero darte, Hernán, las gracias sinceras en nombre de la Fundación por este paseo por la historia de la pintura a través de tu propia obra, un paseo, creo que estaremos de acuerdo, no crítico, pero también apasionado por la historia de la expresión plástica y también por los rudimentos materiales, formales que la hacen posible. Y gracias también, alcalde, por tu compañía y por hacer este acto más amable. Me encantaría, como digo, poder encontraros en estas semanas que faltan por desarrollarse en el espacio de la Fundación Unicaja en la Glorieta Naorantes, de hoy hasta el día 22 de enero. Y ahora os invito muy afectuosamente, si queréis formular alguna pregunta, tanto a Hernán como al alcalde, a poder llevarla a cabo con el apoyo que Sonido 5 está prestando a la actividad. Así que si tenéis alguna consulta, algún comentario que hacerle, estamos encantados de oír. Por ahí hay una pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues yo quería preguntar, como soy artista y también galerista de arte, quería preguntar si podías dar algún consejo a artistas emergentes y jóvenes que intentan pues abrirse camino en este mundo del arte, en un mundo que a lo mejor pues es un camino largo, ¿no? Y quizá un mercado un poco saturado. Entonces, bueno, si tendrías algún consejo para ellos. Gracias. Son muchos. Si es en el campo del retrato, les aconsejaría que aprendan a disfrutar con la comedia humana, porque para retratar es fundamental. En otros terrenos, puedo decir lo que le aconsejé a mi hijo cuando me dijo que quería ser músico. Y yo le dije, hijo, vas a tener que trabajar. Y yo, ayúdame, papá, que quiero ser músico y tal. Vas a tener que trabajar, sí, pero hay que trabajar mucho en todas las profesiones si quieres hacer algo. O sea que lo que caracteriza a la profesión artística, o la actitud que caracteriza al que se dedica a una profesión artística, es que tiene que dormir siempre con un ojo abierto. Hasta el día que te mueras, porque la ocasión pasa rápida. Pasa rápida. Y es un pájaro, que vuela. Lo tienes que coger al vuelo, con rapidez y con precisión. Si aprietas mucho, lo matas. Hay que estar despierto. Buenas. Has comentado la relación que tienes con la palabra que usaste, con los clientes, ¿no? ¿Comendantes era la palabra? Comitentes. ¿Siempre ha sido así? ¿O ahora hay que destacar que tienes una posición de privilegio, ¿no?, dentro del mundo artístico, y que es muy difícil rebatirte algo, ya no por nada, sino por la calidad del retrato, evidentemente, pero siempre desde el principio que empezaste a pintar los retratos, ¿has tenido esa sensación de respeto o has tenido algún tipo de discusión con algún cliente? Que alguien deposite en ti la confianza para que su imagen, para que tú seas el que la represente y la deje, es una cosa que hay que respetar mucho y hay que tenerla en cuenta. Entonces, claro que sí, que ha podido haber siempre. Yo hice una exposición, recuerdo, en Telefónica, en el espacio de Telefónica, grande, la última grande que se ha hecho mía. Y recuerdo un día, era agosto, que había quedado yo con un grupo para enseñársela, y llegué temprano y era el primero que estaba en la sala. Entonces vi un cuadro mío
de Felipe González, el de la Moncloa. Y vi el cuadro y dije, que ve lo poco que le gustó este cuadro a Felipe cuando yo lo terminé. Pero, y animado por ese pensamiento, empecé a ver otros cuadros. La mitad de la exposición, más de la mitad, no había gustado al principio, de inmediato. Porque claro, es un ser humano levantando acta de otro ser humano. Entonces, y en una pintura como la mía, porque cuando una pintura es más vaporosa, no es un problema de calidad, pero por ejemplo, pongo un ejemplo, Carmen Lafón es una pintora excelente, era una pintora excelente, pero cuando una pintura es más vaporosa, el espectador completa el cuadro con su imaginación. Pero cuando es una pintura muy definida, tú has dicho ahí, lo has dicho todo. Y claro, yo entiendo que es una incomodidad para la persona adaptarse a esa imagen tan precisa de él mismo, ¿no? Luego, sí, se han podido dar situaciones, pero es que para el retrato no sirve todo el mundo. Yo digo algo que puede molestar, vamos, digo a los colegas, y es que para ser un buen... puede ser un magnífico pintor y no ser un buen retratista, como le pasa a Sorolla. Pero no puede ser un buen retratista sin ser un buen pintor. Entonces, y además necesita eso que llamamos don de gentes. Tú tienes que, es como el médico, le tiene que dar confianza. Si el médico no le da confianza al paciente, el tío sale corriendo. Pues entonces con el retrato pasa lo mismo. O sea, él viene a ti confiando ya en ti. Y tú tienes además que darle confianza y tienes que ir en una buena convivencia con él. O sea, yo entiendo muchas veces en eso el retrato como una conversación amistosa. No tienes por qué decirle a todo que sí al interlocutor. Puedes dar tu opinión sincera, pero sin ahogar la voz del otro. Entonces en el retrato es lo mismo. Tú das una opinión del retratado en cierta medida. Claro que la das. Pero tienes que darla siempre entendiendo que esa persona ha puesto su confianza en tus manos. Amigo, eso sí es un respeto. O sea que no he tenido tantos problemas, vamos, buena palabra. Algunos, pero bueno, poca cosa. Bueno, no sé si tenéis alguna más. En todo caso, gracias también a todos vosotros por participar en este diálogo breve con Hernán. Me ha hecho mucha ilusión oírte hablar de la forma en que un pintor no debe retratarse o no debe autorretratarse cuando retrata a otro, ¿no? Me parece una gestión o una lección de humildad que nos deja a todos y me ha encantado compartir también este espacio con vosotros, ¿no? Con Bruno y contigo, que ojalá se perpetúe, como digo, en estas semanas a través del espacio que ha habilitado la Fundación. Muchísimas gracias de nuevo a los dos, muchísimas gracias Hernán, Bruno, por acompañarnos y, como digo, os vemos en el espacio Fundación Unicaja de la Alpázar Orantes a partir de hoy y hasta el próximo 22 de enero. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros.